Bueno, una primera cosa es que efectivamente la ley 21.675 representa un cambio de paradigma como un hito histórico, donde por primera vez en nuestra legislación tenemos un enfoque integral que sitúa la violencia de género como un problema estructural y de derechos humanos y ya no solamente una visión segregada sobre distintas dimensiones de la violencia. En ese sentido, esta ley se alinea con estándares internacionales de derechos humanos como CEDAW, MESECBI y obviamente la Convención Belém do Pará, lo que implica efectivamente darnos un marco nuevo normativo que va a ser muy relevante. Asimismo, esta ley tiene algunas dimensiones en términos de institucionalidad que también son relevantes de destacar y que en la medida en que vayan implementándose y generando ya los efectos deseados, vamos a poder evaluar en profundidad si efectivamente estamos avanzando en el camino deseado. Y obviamente, como es una ley relativamente nueva, que todavía tiene algunas dimensiones de implementación que están en camino, por ejemplo, a través de los distintos reglamentos que regulan algunas de sus dimensiones, es una ley que todavía nos permite ver cuáles son los desafíos estructurales que permanecen todavía en la implementación. Pero a pesar de ello, mi opinión es totalmente positiva en el sentido de que nos da una hoja de ruta de hacia dónde avanzar con el problema de la violencia hacia las mujeres. Bueno, una primera cuestión es que como estamos en una fase aún de implementación, incluyendo estos reglamentos pendientes, lo que estamos observando es una implementación que ha sido lenta y que también siempre enfrenta, voy a decir, diferencias en implementación que tienen que ver con nuestra propia estructura del sistema de justicia a nivel territorial. Por lo tanto, hay una primera cosa que es una norma que es ambiciosa en el sentido de coordinación, por ejemplo, pero la capacidad operativa que tenemos de los distintos organismos que están involucrados en esta ley, que es la gracia que tiene al ser integral, va a ser siempre más compleja. Entonces, el avance de ciertos protocolos, de ciertos reglamentos, de mesas intersectoriales, va a ser desigual territorialmente y la capacidad de los distintos organismos que lo involucran es un desafío por sí mismo. Asimismo, en términos de coordinación, este trabajo en red, que además en algunas dimensiones de la ley, como el sistema integrado, va a ser muy, muy relevante para la implementación, sigue siendo una de las principales dificultades. Acá hay varios organismos que convergen para, por ejemplo, la mesa intersectorial o el sistema integrado de información, que hacen que sea un desafío en sí mismo el poder levantar lo que el espíritu de la ley busca, que es contar con un sistema de información que evite la revictimización y también que nos permita contar en un solo lugar con toda la información disponible respecto de las usuarias y mujeres que son sobrevivientes de violencia. En ese sentido, hay áreas críticas de la ley que son más complejas voy a decir, de implementar. Por ejemplo, el área de prevención y de trabajo educativo. Recordemos que esta ley, por ejemplo, incorpora la educación no sexista como uno de los hitos en términos de prevención de violencia, lo que implica un trabajo coordinado no solamente desde el Ministerio de Educación, sino también con, por ejemplo, los SLEP y otros organismos, y llegando hasta lo más pequeño que serían ya los colegios, las instituciones educativas. Y ahí hay un desafío importante que todavía está pendiente de implementación. En términos de atención y reparación, por ejemplo, especializada en términos de violencia, nosotros tenemos como país un desafío que es histórico, que tiene que ver con la tercerización de los servicios de reparación y apoyo a víctimas y por lo tanto la precarización que hay también en términos de profesionales que trabajan en el área de violencia. Y este es un desafío que permanece,
que todavía está pendiente en términos de mejora, y la falta de equipo, la falta de recursos, el financiamiento permanente, por ejemplo, es una problemática que a nivel territorial también se manifiesta de una forma distinta. La ley establece, por ejemplo, el deber de debida diligencia y no revictimización como una cuestión relevante, pero el entender que implica la no revictimización es una tarea también que implica capacitación, por ejemplo, y el poder develar ciertas prácticas donde se responsabiliza a las víctimas o no se sabe bien cómo manejar respecto de algún tipo de víctima en particular. Entonces ahí también hay ciertos desafíos importantes y por último, una cuestión que siempre va a ser compleja va a ser el presupuesto, por supuesto, que tiene que ver con la implementación de básicamente todas estas medidas. La falta de recursos suficientes para poder cumplir, por ejemplo, con algunas de estas dimensiones, con las mismas capacitaciones, la rotación que hay en profesionales que trabajan en temas de violencia, hace que sea más complejo darle continuidad a una política que es profundamente transformadora en el sentido que tiene, pero que su implementación también depende bastante de ello. Entonces yo diría que las dimensiones de barrera o de dificultades están muy marcadas por algunas de estas cosas que he mencionado, pero que también van a ser claves para poder cumplir con el espíritu de la norma. La crítica a la fragmentación de nuestra normativa es una crítica importante que permanece, pero que se ha ido mejorando relativamente. Es decir, esta ley efectivamente ordena y sistematiza gran parte de este mosaico normativo previo que se ha ido construyendo paulatinamente a través de los años y que va estableciendo, ¿verdad?, no solamente la tipificación de nuevos delitos, sino que también normas, por ejemplo, procedimentales a propósito de ley Antonia, y que bajo el manto de esta ley, que incluye estos principios rectores, deberes estatales, definiciones o una institucionalidad que debe estar coordinada, por supuesto que es un avance, es una mejora que en términos de fragmentación viene a ayudar a aunar en el fondo todos estos esfuerzos. Ahora, sigue siendo relevante que exista y que coexistan complejidades en términos de materias que son distintas, por ejemplo, penal, laboral o en términos de infancia, donde todavía hay una segregación importante en términos de normativa y que no solamente se refiere a la tipificación de ciertas normas, sino también, por ejemplo, la armonización de ciertos procedimientos y estándares que van a ser distintos en cada una de estas áreas. Entonces, la conversación que hoy día tenemos que buscar es cómo se integran, ¿verdad? En particular, yo diría, el área de familia con el área de penal, para poder aunar esos esfuerzos en sistemas que tengan, por ejemplo, estándares que sean similares. Y la superación de esa fragmentación va a estar muy dada precisamente por la implementación de la ley. O sea, en la medida que tenemos este marco normativo, la coherencia sistémica de estos procedimientos se va a dar precisamente en la medida en que haya un trabajo conjunto de las distintas instituciones que son llamadas a responder cuando estamos enfrentando la problemática de la violencia. Entonces, la interoperabilidad, ya no solamente en términos de sistemas de información, por ejemplo, sino que también de unificación de criterios y de equipos de trabajo va a ser súper importante para efectivamente superar esta segregación normativa que la ley viene un poco a ordenar. Mira, hay varias cosas que debemos ir avanzando, algunas en paralelo y otras con mayor prioridad. Hay una cuestión que va a ser transversal que tiene que ver con el financiamiento, ¿verdad?, que acompaña la ley, es decir, el presupuesto estable que nos permita proyectar un trabajo ya no de gobierno, sino que un trabajo de Estado respecto de la violencia, siempre va a ser clave y va a ser una necesidad permanente. Vemos como también la violencia contra las mujeres se reinventa y aparecen nuevas formas que antes no visualizábamos y que por lo tanto requieren esfuerzos que son distintos. Por ejemplo,
a propósito de la violencia digital. Entonces, en la medida que el fenómeno también va mutando, las necesidades son diversas y por lo tanto el tema presupuestario siempre va a ser un tema permanente en las necesidades. Ahora, saliendo un poco de eso, el fortalecimiento de la gobernanza y de la rectoría técnica en el sentido de el rol clave que tienen cada una de estas instituciones y el que podamos crear, por ejemplo, mecanismos de coordinación con metas o indicadores que sean verificables para cada una de estas instituciones va a ser muy importante en la ejecución. Hay, por cierto, una transformación cultural, institucional también, que tiene que acompañar esta norma en el sentido de ya no solamente pensar en la capacitación o en la especialización continua de los distintos operadores de estos organismos, sino también el incorporar estos principios que hemos mencionado como la no revictimización o la debida diligencia para un trabajo que sea interseccional y que priorice en el fondo la autonomía de las mujeres. Hay desafíos que son muy formales, como los reglamentos que están pendientes, la entrada en vigencia del sistema integrado de información, que va a ser esta plataforma única, ¿verdad?, de registro y seguimiento de casos con estándares de protección de datos, que va a ser muy relevante porque nos va a permitir también ir evaluando cómo funciona la política pública. Y este debería ser uno de los pasos prioritarios que debiéramos ver dentro del horizonte de la luz, o sea, de la ley, perdón. Por último, ya pensar en quizás uno de los trabajos más complejos es trabajar en prevención de violencia. Cuando nosotros hablamos de prevención, estamos pensando ya no solamente en campañas, por ejemplo, sino también en el currículum escolar, la incorporación de la educación no sexista y en el fondo el poder tener no solamente en estas fechas campañas, por ejemplo, sino que tengamos campañas sostenidas, políticas comunitarias, que nos permitan ir visualizando las distintas formas de violencia, los derechos de las personas, las formas de convivencia, cómo en el fondo pueden ser respetuosas y libres de sesgos de género. Creo que en prevención siempre hay un trabajo que es mucho más complejo porque implica una transformación cultural relevante y va a ser permanente, ¿no? Como que va actualizándose de acuerdo también a estas nuevas necesidades y por lo tanto es un trabajo que va a acompañar esta ley y futuras normas en la medida que siempre es un desafío. Mira, yo agregaría que esta norma, así como cada una de las normas que a través de los años hemos ido implementando, son conquistas muy relevantes en términos de poner en discusión el problema de la violencia y entender que son pasos hacia adelante para asegurar una mejor calidad de vida para todas las personas. En ese sentido, yo llamo a no solamente valorar estas normas, sino que también a buscar formas de mejora constante que nos permita seguir avanzando a propósito del dinamismo de la violencia y siempre recordar que este problema no es un problema de mujeres, sino que es un problema social, es un problema de seguridad, es un problema que debe ser atendido por los distintos actores de la comunidad y por lo tanto no puede dejar a nadie indiferente.